El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Judas capítulo 1, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Vamos a leer desde el verso 5 y 6 solamente. Dice la Escritura: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles sobre el tema la realidad de los demonios en el siglo XXI. En el siglo XXI, catalogada por muchos como la etapa de la posmodernidad, hablar de los demonios resulta un gran reto, sobre todo porque para muchos ese tema es netamente un tema religioso. Y peor aún, para otros es un tema que sirve como base para la manipulación de las personas o simplemente representa un atraso, un ostracismo mental, ideológico, etcétera, para la gente de un tiempo donde tanta tecnología nos tiene comunicado con el conocimiento, con los descubrimientos y con tantas cosas que el hombre, el ser humano, ha descubierto y ha alcanzado a conocer. Según la mitología griega, los demonios eran humanos utilizados por los dioses griegos para llevar las malas noticias al pueblo. De ahí viene la asociación de mensajeros del mal. Por otra parte, los mensajeros eran los que llevaban el mensaje entre los dioses. Estos eran considerados seres excelsos, ya que permanecían entre los gobiernos de los dioses y no se daban a conocer al pueblo. Los filósofos griegos también de las corrientes de Sócrates, tales como Platón, discípulo de Sócrates, mencionaban que los demonios eran seres encargados de otorgar el saber y el guiar al humano, tal y como lo menciona Platón en la Apología de Sócrates, señalándolo como el hombre que siempre tuvo un demonio a su lado. Ellos creían que los demonios también eran mediums o mediadores entre los dioses y los humanos. Todavía hoy hay mucha gente que cree en lo que creían los griegos, en todo lo que se desencadenó de esa escuela filosófica y que se expresó a través de muchas obras influenciadas por esta corriente de pensamiento. En la primera parte del siglo pasado, la existencia de los demonios era negada por la mayoría de las personas, incluyendo muchas iglesias cristianas, quienes en muchos casos preferían obviar el tema. Y dicen algunos estudiosos de la historia que probablemente era la cosecha de las dudas que habían sembrado en torno a todos los temas de la fe, movimientos de pensamientos como los que surgieron a partir del Renacimiento, la Ilustración,
la alta crítica y demás. Morgan Scott Peck, un destacado psiquiatra americano que intentó conciliar la psicología y la psiquiatría con la espiritualidad, en su libro Visiones del Diablo, cuentas personales de un psiquiatra sobre la posesión, el exorcismo y la redención, Peck ingresa en detalles importantes que describen cómo se interesó en el exorcismo, o lo que los evangélicos conocemos como liberación. Él quería desenmascarar el mito, en ese momento lo creía así, el mito de la posesión por espíritus malignos. Y en su proceso terminó convencido de que no era un mito, porque en sus estudios encontró casos que no encajaban en ninguna categoría conocida de la psicología o de la psiquiatría. Peck llegó a la conclusión de que la posesión de los demonios, lo que se conoce como la intervención de los demonios en la voluntad de una persona, tomando control parcial, ocasional o total, llegó a la conclusión de que la posesión era un fenómeno raro en relación con el mal. Y declaró, las personas poseídas en realidad no son malos, están haciendo frente a las fuerzas del mal. Estas observaciones sobre estos casos se enumeran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, volumen 4, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Obviamente, por esta conclusión de este reputado psicólogo y psiquiatra, Morgan Peck, por esta conclusión fue acusado de una falta de conocimiento sobre el trastorno disociativo de identidad, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, y una demanda de que había transgredido o fue demandado o fue emplazado porque se le acusó de haber transgredido los límites de la ética profesional al tratar de convencer a sus pacientes de que aceptaran el cristianismo. Es decir, este médico que buscando desmeritar o desprestigiar lo que el cristianismo había enseñado, se encuentra con la realidad, la admite, y cuando la admite, sus colegas lo descalifican, porque querían que él siguiera negando la existencia de los demonios. Esa ha sido la batalla en los últimos 100 años, probablemente. Grupos intencionados tratando de ignorar, y como pasó en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, influenciado por todas esas corrientes de pensamientos anticristianas, cuyos efectos llegaron hasta el siglo XIX con intensidad, que llevaron a muchas iglesias cristianas a ignorar o por lo menos no tocar el tema de los demonios. Eso todavía tiene mucha presencia en el pensamiento de la sociedad posmoderna. Después de mucho tiempo de negación, es en la última mitad del pasado siglo que se acepta la realidad de los demonios en muchos círculos, y algunos piensan que este cambio a creer más vino influenciado en primer lugar por el aumento de los astrólogos, de las publicaciones de libros concernientes al tema, películas sobre extraterrestres, etcétera,
que crearon un clima favorable para la aceptación de la existencia de esos entes espirituales, llegando a presentarse hasta como seres inofensivos para la gente común. Una segunda razón para el cambio, dicen algunos, fue por el impacto del movimiento pentecostal que se desarrolla a principios del siglo o que se renueva a principios del siglo XX, restaurando el papel protagónico del Espíritu Santo con la impartición de los dones a la iglesia moderna. Usted dirá, pastor, ¿y por qué usted hace esa panorámica? Bueno, a veces hay que contextualizar las cosas para que la gente entienda lo que ha estado pasando en el mundo con algunos temas. Porque a veces nosotros queremos analizar lo que ha pasado en el mundo a la luz de lo que yo vivo hoy y en los últimos 10 años, 5 años, 3 años. Y la realidad no es esa. Hay una historia detrás de cada cosa. Han pasado muchas cosas que debemos entender, porque a veces no entendemos el presente porque desconocemos lo que la historia ha registrado sobre esos acontecimientos. El Espíritu Santo me ha instruido y siento que tengo una responsabilidad de con cierta frecuencia hablar sobre estos temas que muchos los relacionan con el título de guerra espiritual que ciertamente está en la Biblia. Y esto estoy convencido que ha sido con el objetivo de sacar a mucha gente de la ignorancia y ayudarlos a preservar su fe más allá de las corrientes que en un momento puedan dominar en el pensamiento de la sociedad. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la existencia de los demonios? Yo creo que todo creyente debería tener una noción de lo que la Biblia plantea sobre esto para poder enfrentar cualquier cosa que puedan hablarle a algunas personas. Yo no puedo hacer una exégesis detallada, simplemente tengo que dar pinceladas para poder decir todo lo que he sentido decir en un breve tiempo. Pero la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento reconoce la realidad y la operación de los demonios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 17:7, Dios le dice a Moisés, dándole instrucciones cuando lleguen a la tierra prometida, que ya no sacrificarán o no harán sacrificio a los demonios con los cuales se prostituyen las naciones que eran vecinas de esa tierra. Y claramente Dios le dice, esto les será por estatuto perpetuo para ustedes como nación por todas las generaciones. Dios le dice, en la zona donde lo establezco como nación, hay pueblos que por tradición y cultura hacen sacrificio a los demonios. Y conocemos que hasta sacrificaban niños. Conocemos que creían que había un Dios para todos los temas de la vida. El Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios de la cosecha, el Dios del sol. El sol era un dios, la luna era otra diosa. Y esa era la creencia de esas naciones. Y Dios le dice claramente, ustedes, cuando lleguen al lugar donde yo los llevo, no se dejen influenciar por esas cosas. Lo que ellos hacen son sacrificios a los demonios. Jeroboam, el rey de Israel, dice la Escritura en 2 de Crónicas 11:15, se apartó del camino del Señor y designó sus propios sacerdotes, sacó a los levitas y sacerdotes de Jehová para hacer culto en los lugares altos, dice la Escritura, a los demonios y las figuras idolátricas que él había hecho.
Pero no me voy a quedar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está lleno de referencias sobre el tema. Todos los escritores del Nuevo Testamento, con excepción del libro de los Hebreos, mencionan a los demonios en más de 100 referencias. Desde Mateo 12, 22, cuando Jesús se encuentra con un endemoniado, ciego y mudo, y lo liberta de sus ataduras, hasta Apocalipsis 9, 20 y 18, 2, donde se hace referencia a ellos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias. Más de 100 referencias directas a los demonios. Ahora, quizás algún amigo que me está escuchando aquí o a la distancia se haría esta pregunta: ¿quiénes son los demonios, pastor? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vienen? Se han hecho muchas conjeturas para responder esa pregunta. Conjeturas a través de los años se han levantado para explicar el origen de los demonios. Algunos lo han descrito como espíritus de personas fallecidas. Otros han dicho que son espíritus sin cuerpos, de una raza preadámica. Eso dicen los propulsores de la Iglesia del Diablo, de el señor Crowley, que promueve el satanismo y ha escrito una serie de obras que le dan origen a muchas de esas iglesias que existen en países como los Estados Unidos, y no dudo que aquí exista alguna callada. Esa gente dice que los demonios son espíritus de personas fallecidas o espíritus sin cuerpo de una raza preadámica, extraterrestres, zombies, mutantes, etc. La Biblia no dice eso. La Biblia fundamentalmente declara que los demonios son ángeles que se rebelaron junto a Satanás y, al igual que él, fueron desalojados de la corte celestial. Eso es lo que establece la palabra del Señor. Mire cómo Jesús hace referencia en Mateo 25, 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son los ángeles del diablo? Los demonios. Estos ángeles caídos son los que sirven a los propósitos de Satanás, y las jerarquías que tienen son organizadas como Pablo lo señala en Efesios capítulo 3, verso 10 y 6:12. También en la Biblia a los demonios se le llama espíritus inmundos. Menciona ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, como leímos en Judas capítulo 1, verso 6. ¿Quiénes son los demonios? Ángeles que no guardaron su dignidad. El apóstol Pedro agrega que estos ángeles caídos fueron arrojados, parte de estos ángeles caídos, fueron arrojados al infierno y reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. No ignora, pero los define: ángeles caídos, que se rebelaron junto con el diablo. ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde operan? La Biblia señala en Efesios capítulo 6, verso 11 al 12, que hay demonios activos operando en el mundo dentro de un sistema organizado como cualquier ejército, con planes y proyectos específicos. Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino
contra principados, potestades, entidades espirituales establecidas en las regiones celestes. Cuando le escribe a los efesios, le está hablando a una sociedad que en el primer siglo era muy perseguidora de estos temas. Ellos eran muy creyentes en estos temas. Estaba el culto a Diana de los Efesios. Había el auditorio probablemente más grande del mundo antiguo, que tenía capacidad para unas 50,000 personas que iban a rendir culto. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y da una serie de detalles para que tengamos el entendimiento de que los demonios no son cualquier cosa o cualquier espíritu que anda en desorden por ahí, sino que son parte de una estructura operativa en el mundo espiritual. La Biblia plantea la realidad de gente diversa en cuanto a conocimientos, intelectualidad, educación y estirpe familiar, pueblo y nación, etcétera, que son poseídos y dominados por espíritus de demonio. Es más, la Biblia reconoce la intervención demoníaca en pueblos y naciones con propósitos y asignaciones específicas. ¿Se recuerdan en Daniel capítulo 10? Daniel estaba orando y pidiéndole al Señor revelación sobre lo que había estado pasando y el cumplimiento de los planes de Dios con el pueblo de Israel. Habían pasado más de 69 años del exilio a Babilonia del pueblo de Israel, cumpliéndose la profecía que Jeremías, el profeta, había declarado. Y Daniel está orando, pidiéndole al Señor respuesta. Y dice que la respuesta, le dijo el ángel, desde el momento que clamaste fue despachada. Pero el príncipe de Persia hizo oposición. En Apocalipsis 16, 13 al 16, habla de territorialidad de los demonios, ocupando posiciones en diferentes lugares, cosa que muchas veces la gente no cree. Apocalipsis 16, 13 al 16, leemos: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si usted va a Israel y lo llevan al monte Horeb, va a ver el valle donde será la gran batalla del Armagedón, el valle del Megido. Pero lo que quiero resaltar al citar esto es cómo Juan, por revelación del Espíritu, aquí en Apocalipsis dice, describe una situación que estaba pasando en el último tiempo y hace referencia a espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo. Tenían acceso a los gobiernos, a la gente de influencia para instruirlo sobre esos propósitos.
Aquí debo hacer una aclaración. A veces cuando uno dice estas cosas, hay gente que inmediatamente descalifica y dice, ¿cómo va a ser que un demonio se le va a parecer a un presidente? Los demonios no van a ir con ropa de diablo, cojuelo. Ni van a decir, aquí estoy yo el demonio. Hola, ¿cómo estás? Mira mi tarjeta de presentación. No, no es así. No se trata de eso. Son personas poseídas por demonios, asignadas para desarrollar un trabajo que se determina en el mundo espiritual y se pone de manifiesto en el mundo material. Por eso la iglesia no se puede limitar a sus lugares de influencia. Por eso la iglesia tiene que cumplir con su asignación y llevar la buena noticia del evangelio. Porque la noticia de la maldad y del pecado, el diablo la va a llevar a todos los niveles de la sociedad. De eso que no le quepa la menor duda. Por eso yo le he pedido al Señor y doy gracias a Dios, porque todas las veces que he tenido la oportunidad, trato de cumplir con esa asignación, dar testimonio del evangelio desde el presidente de la República hasta cualquier individuo en la sociedad donde Dios nos ha colocado. Porque tenemos esa asignación, porque los demonios van a hacer ese trabajo. Porque Satanás le ha asignado ese trabajo. Y el propósito del infierno es ese, producir o llevar a la concretización de los planes del diablo. ¿Cuáles son los planes del diablo? Lo que dijo Jesús en Juan 10:10. El diablo, el ladrón, vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Así lo describe Jesús. El ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Toda la maldad que hay en el mundo está originada en ese propósito que tiene el diablo. Toda la maldad que vemos manifestada de diferentes maneras. Es impresionante. Es impresionante. Yo estaba revisando ayer o hoy, no recuerdo, el evento que ocurrió hace unos años en los Estados Unidos, donde una señora, un matrimonio con 5 hijos varones, o 4 varones y una hembrita, la familia Yates, se escribe Yate con Y, una desgracia terrible que pasó, donde la mamá mató a sus 5 hijos, menores de 7 años para abajo, incluyendo una niña de 6 meses. Los mató la mamá. Y cuando usted lee las razones por las que esa señora mata a sus 5 niños, usted dice, pero es el diablo. Porque qué madre que tuvo a sus 5 hijos en su vientre va a querer hacerle daño cuando por naturaleza es todo lo contrario. Por naturaleza lo que quiere es protegerlo. Yo hice la cita del destacado psiquiatra Morgan Scott Peck. ¿Por qué? Porque ahora a los demonios no se les llama demonio. Muchas de las manifestaciones demoníacas son etiquetadas como trastornos conductuales. Son etiquetadas como determinada enfermedad psiquiátrica. Pero hay un detalle que muchos probablemente han escuchado. Hay un detalle. Generalmente, esa gente, cuando la diagnostican, dice, nunca se sanará de eso.
porque no hay cura para esas, entre comillas, enfermedades. Yo creo que pueden existir enfermedades psiquiátricas por alguna naturaleza fisiológica, pero la convicción que tengo es que un alto porcentaje es producto de la actividad demoníaca que relata la palabra de Dios. Y he usado muchas veces el caso del endemoniado gadareno que relata la Escritura. Y he tenido casos de personas que me ha tocado tratar, que claramente tienen un diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno de la conducta, de esa gama completa de enfermedades. Pero como me dijo una señora que pertenecía a la alta sociedad de una provincia de este país que me tocó tratar, esa señora por muchos años fue una señora admirada, una familia bien posicionada económicamente, una señora que se juntaba con lo mejor de su clase. Un evento, una tragedia, la llevó a una crisis donde Satanás entró para tomar control de su vida. Y oré por ella varias veces por liberación. Varias veces ministré liberación. Y cuando oraba, la mujer, como el endemoniado gadareno, volvía en sí y comenzaba a actuar normal. Recuerdo que en una de esas, después de haberle ministrado liberación, en una de esas veces, de esos periodos, llegó hasta volver a trabajar. Y todo se puso en orden en su vida. Pero de repente volvía y recaía. Hasta que en un momento de lucidez, de esos momentos que pasaba, yo la confronté. Cuando ya iban 2 o 3 veces repitiendo el mismo ciclo, la confronté. Y yo le dije, por la experiencia y por lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, hay algo que tú haces que llama a los demonios después que eres libre. Hay una puerta en tu vida que tú abres y Satanás vuelve y toma control y dominio de tu vida. Y me dijo, yo no tengo ninguna puerta, pastor. Y entonces el Espíritu Santo me dio la sabiduría y comencé a hablarle de lo que había sido esa historia de crisis y que había marcado su vida. Y entonces ella terminó diciéndome, bueno, si hay alguna puerta, es que yo no puedo perdonar a la familia de mi marido por lo que me hicieron. Y yo siento un odio profundo que lo que quiero es matarlo. Yo le dije, ahí está. Tú comienzas tu proceso de recuperación. Dios extiende su misericordia para tu vida. Pero ese odio y ese rencor se pone de manifiesto en el diario vivir, con situaciones que comienzan a surgir alrededor de la familia. Y ahí le abres la puerta al diablo. Y el diablo entra a tomar dominio de tu vida. Esa persona terminó andando como loca en las calles, hablando sola y vociferando cantidad de cosas, como el endemoniado gadareno. Otro aprendizaje que tuve de esa persona, y lo confirmé con otros casos, es que yo le pregunté por qué llegaron a la iglesia, qué los llevó a la iglesia, porque no llegaron con una persona, fueron solos. Llegaron a la iglesia solos. Y me dijeron esta respuesta:
el único lugar donde llego que las voces se callan y siento paz es cuando me acerco a la casa de Dios. En esta iglesia, en estos 5 años de esta etapa, y sé que también pudo haber pasado en la otra etapa, ustedes ven que llegan personas que no son deseadas por nosotros. Usted ve que llegan personas, en el mismo evento que hubo este fin de semana, llegó un caso de eso. Y algunos de los hermanos que están aquí saben que cuando lo vimos nos preocupamos. Roger, tú estabas cerca de mí. Se sentó por allá atrás. Los sugieres inmediatamente se dieron cuenta, se pusieron en alerta, porque es un caso de estos que son bien peligrosos, porque son personas, un tipo alto de mi tamaño, joven, con muchísima fuerza. Y llega y se coloca allí. Todos nos pusimos en atención porque teníamos muchos invitados del exterior, pastores de diferentes lugares. Era un evento para pastores y líderes. Nadie quería como que alguien viniera a hacer algo que generara un desorden y un caos. Y llegó la persona y se sentó allá. Los hermanos se pusieron en atención, estaban observándolo para ver cualquier reacción negativa, tomar control. Pero de repente yo me quedo atencionando a la conferencia que se está dando y de repente una persona, no sé si era un pastor, creo que era un pastor de los que estaban más adelante, 2 o 3 filas antes de mí, que podía verlo, viene y me hace seña y dice, mira, el sujeto está durmiendo. Empezó a dormir, pero un sueño profundo que roncaba. En el momento, probablemente pensamos, mira ahora este loco, vino a dormir, quizás con algunos malos olores encima. Llena la iglesia de invitados. Y vino a dormir y se nos planta ahí a dormir. Yo mismo no me sentía cómodo con el sujeto. Porque si viene un martes yo lo estoy esperando. Pero no un evento de pastores y líderes. Pero después que pasó el evento, después que pasó el hecho, el Espíritu Santo me ha traído conciencia de lo que me habían testificado anteriormente. ¿Por qué durmió? Porque cuando llega a la iglesia, lo que hay en la iglesia calla las voces que lo atormentan en su mente y en su corazón. Y sienten una paz que no sienten en otro lugar. Porque esa es la realidad del mundo espiritual. Los demonios son una realidad. Y hay muchos operando. Hay otro grupo de demonios que están confinados, dentro de los cuales hay una parte que serán liberados temporalmente, como dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 15, y usted lo puede leer en su casa detenidamente. Y otros que nunca serán soltados por la gravedad de su falta o la capacidad de maldad que tienen, como ya mencionamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, y Judas 1, 6. Quiero concluir con una idea o dos finales alrededor de este tema. Y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para ministrar. Los demonios son una realidad. Y la Biblia lo describe como ángeles caídos, seres sobrehumanos que salieron de la gracia y el favor de Dios cuando se rebelaron junto a Luzbel o Satanás, el príncipe de los demonios.
que no nos quepa la menor duda, habrán corrientes de pensamiento y voceros de esas corrientes de pensamiento que tratarán de ridiculizar lo que dice la palabra de Dios. Yo lo siento por los sabios de esta tierra. Yo prefiero creer en esa palabra, que el cielo y la tierra podrán pasar, pero ella no pasará, como declaró el Señor. Ella no pasará. Todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y que la Biblia ha hecho referencia, lo único que ha pasado en el tiempo es que se cumple lo que dice la Biblia. En un momento no lo entienden. Y hago mucha referencia hoy en día al tema del control financiero que hay sobre la humanidad. Cuando en Apocalipsis 13 la Biblia habla de un gobernante mundial y de un control que vendría sobre la humanidad, donde nadie podría comprar ni vender si se rebelaba contra el sistema. Yo me imagino, Juan escribió eso en el año 95 o 96 de nuestra era por revelación del Espíritu Santo. Yo me imagino que en el año 150 decían, de verdad que el apóstol Juan se dio un humo duro, porque mira lo que estaba hablando. Y yo me imagino que en los años 200 y 300 decían lo mismo. Y me imagino que en los años 400 y 500 decían lo mismo. Y siguieron diciéndolo en 1200 y 1300 y en el año 1400 y el 1500. Cuántos años diciendo que Juan estaba loco, que un humo lo puso a escribir disparate. Pero llegó 2020. Y vino una gripe que se convirtió en pandemia. Y quedó probado que sobre la humanidad hay un control. Que el que no se puso la cosa, lo botaron de su trabajo, lo sacaron del sistema, no podía viajar, no podía nada. Y si usted cae en un buró de crédito, usted no puede alquilar un carro, usted no puede alquilar una casa, usted no puede existir prácticamente. Todos los días se está poniendo menos posible vivir con dinero en efectivo, el que no está en el sistema. Y ya con esto tú pagas. Y tú haces todo. Pero así mismo si te cancelan, te queda fuera. Cuando te hackean, te roban tu identidad, tú quedas fuera. Porque ya están las condiciones para ese gobierno mundial que la Biblia advirtió hace casi 2000 años. ¿Quién tenía la razón? ¿Los que se burlaron de la palabra de Dios por 1900 años? ¿O el hombre de Dios que recibió la revelación y lo dio con anterioridad? ¿Quién tenía la razón? Hoy lo podemos confirmar. Pero yo me recuerdo que en la universidad, en la escuela, cuando yo cursé el bachillerato y los primeros años de la universidad, defender la fe, decían, tú eres un ignorante. ¿Cómo vas a ver eso? Dice que un gobierno mundial. Ahora el mundo está pidiendo el gobierno mundial. ¿Cómo de que va a haber control? Ahora es muy fácil tener control sobre la humanidad. Hay muchos países que hay reconocimiento facial. Mucha gente no sabe que en el Estadio Olímpico este año estrenaron un sistema, y cuando fue la Batalla de la Fe también, y todos los conciertos que se han hecho ahí hay ahora un sistema que desde que usted entra por una puerta del Estadio Olímpico, le escanean la cara. Y va a una base de datos y saben quién es usted. Y los ladronzuelos que han robado últimamente ahí saben que lo han cogido en el acto. Un sistema que ya está funcionando en muchas ciudades importantes del mundo.
La gente no se le va a poder escapar al sistema. La Biblia lo dijo primero. Y todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Y todo lo que la Biblia ha dicho que existe, existe. Y lo vemos en la vida de la gente. Es decir, yo creo en lo que dice la palabra de Dios sobre los demonios. Y yo veo lo que le pasa a la gente. Chamán Chakra, ¿cuántos se recuerdan de ese asesinato múltiple que hubo aquí? No hace mucho que le dieron la condena a ese sujeto que mató y violó 3 niños y mató a la mamá también en esta ciudad. Y no hay una explicación. Invocando en culto satánico, invocando a los demonios lo ponen a hacer cosas. Y hoy busque, yo lo encontré ayer en una publicación del Listín Diario, cuando le dictan la condena y le preguntan que si él va a apelar, él dice: yo no voy a apelar nada, lo que yo hice no tiene justificación. Ahora en su sano juicio, ahora en la sobriedad que tiene, lo que yo hice no tiene justificación. Me tocó hablar con un presidiario que le había explotado la cabeza a su mujer con una piedra gigante en un asesinato hace algunos años, y me lo encontré visitando una carta y me dice, yo lo conocía desde antes, no muy bien, pero me había cruzado con esa persona, y cuando me encuentro con él en la cárcel me dice: pastor, yo no soy así. Pastor, yo no soy malo así. Yo necesito que usted me crea, nadie me cree, yo no soy ese monstruo. Y digo: ¿y qué fue lo que te pasó, mi hijo? Me dijo: yo no sé, pastor, yo estaba discutiendo con mi esposa y una cosa me nubló los sentidos, y cuando yo volví en sí, estaba el charco de sangre con mi esposa muerta que yo le había lanzado ese bloque, esa piedra gigante sobre su cabeza. Y él trataba de, como diciéndome: por favor, créame, pastor, yo no soy tan malo así. Yo nunca había ido preso, lo que yo no sé cómo caí aquí. Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los demonios son una realidad. Los demonios están haciendo daño a la gente. Los demonios trabajan organizadamente, sistemáticamente, persistentemente. Hace muchos años mi padre predicó un mensaje en una iglesia en La Romana donde dábamos un culto mensual, y me recuerdo de ese título porque me costó procesarlo cuando él lo anunció: el cuerpo de los demonios. Así mismo se llama ese mensaje. No sé si lo hemos subido a las redes, pero recuerdo, era en la era del cassette, no sé si se pudo grabar con condiciones para tenerlo disponible. El cuerpo de los demonios. Y lo que él planteaba básicamente era ese: los seres humanos son el estuche que los demonios usan para producir el daño que tienen como asignación. Esa es la realidad del mundo espiritual. Y la gente tiene que ser consciente de eso. Usted ve la gente violenta, a veces gente educada, gente con conocimiento, y de repente tienen unas conductas que tú dices: pero no es posible. No es por el conocimiento ni por la formación académica que ellos tengan. Hay algo superior para lo que ellos no tienen protección que los lleva a ese tipo de conducta. Que los feminicidios, que la violencia que hay en las calles, que la promiscuidad sexual, que los antivalores. Todo eso es malo, pero todo eso tiene un origen en la maldad que promueven el diablo y los demonios. Y gente de carne y de hueso que usted dice: ¿cómo tienen estómago para hacer lo que hacen?
La única explicación es lo que la palabra de Dios dice claramente. Jesús dijo que Satanás y sus demonios iban a hacer cosas malas, pero también Jesús, dice la Biblia, que vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Yo no sé si a ti eso te da gozo, pero dice Jesús, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y hasta qué, pastor? ¿Y cómo usted me explica eso? Bueno, es tan tal que ha comisionado su iglesia para enfrentar y desalojar a los demonios. Primero Jesús nos dio ejemplo. La Biblia está llena de procesos de liberación. Los evangelios están llenos de procesos de liberación donde Cristo expulsó a los demonios. Hay gente que diría, pero eso no es tema de la iglesia. Bueno, pues entonces era tema de Cristo. Si no es tema de la iglesia no se puede llamar cristiana. Porque Cristo nos modeló el ministerio de liberación. Y nos comisionó para enfrentar y desalojar a los demonios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Habrá alguien aquí que cree en el Señor Jesucristo? Pues esto te incluye. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre. No en el nombre del pastor Ezequiel, no en el nombre de el presidente de la República o el jefe de la policía. No, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera los demonios. En mi nombre ustedes llevarán liberación. Y la iglesia tiene que estar consciente, y se lo decimos a los amigos, de la realidad del mundo espiritual. No podemos vivir en ignorancia. La ignorancia nos lleva a caer en las trampas del diablo. La ignorancia nos lleva a fracasar. Hay que despertar de esa ignorancia de lo que es el mundo espiritual. Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Por eso usted no puede fijarse mucho en el rostro de la gente. Fíjese en los hechos. Fíjese en las cosas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque eso le va a revelar qué es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Termino diciéndole a los amigos, lo único que detiene a los demonios es su jefe, el diablo, en su propósito de hacer daño a la humanidad y llevar a la gente a la muerte y al sufrimiento que señala la Biblia en el lago de fuego y azufre, es cuando la gente decide reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo pudiera pasarme horas. He predicado más de 40 mensajes sobre estos temas. Lo único que detiene la obra del diablo es Jesucristo reinando en el corazón de la gente. Cuando aceptamos la buena noticia del Evangelio. La única vacuna contra los demonios es Jesucristo reinando en el corazón de la gente. A Satanás no le importa que tú tengas una cuerda amarrada. A Satanás no le importa que tú andes con una oración en el bolsillo de atrás. A Satanás no le importa que tú tengas un cuadro de la Virgencita. A Satanás y sus demonios no le importa nada de eso. Lo único que ellos respetan es una autoridad delegada por el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por eso Jesús dice, en mi nombre, enfréntenlo.
En mi nombre establezcan el orden. En mi nombre lleven liberación. En mi nombre ayuden a la gente. En mi nombre díganle al diablo: no vas a destruir esa vida. Aleluya. Es una autoridad delegada por el mismo Jesús. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, y el que se arrepiente, el que crea, bautícenlo y serán salvos. Y estas señales serán la evidencia de que yo estoy con ustedes. Echarán fuera a los demonios. Y después sigue diciendo: hablarán en otras lenguas, tomarán en manos serpientes, beberán cosa mortífera. Por los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero primero que todo dice: en mi nombre echarán fuera a los demonios. Hay demonios que producen enfermedad, hay demonios que te llevan a una conducta errática, hay demonios que producen todo tipo de cosas. Los demonios están operando. Hay familias que están atadas por pactos demoníacos. Se conocen como metresa, como un bautismo que me hicieron en tal santo. Diferentes cosas. Muchas cosas que me faltaría tiempo para hablar. Pero la realidad es que necesitas a Jesús. Si estás atado por el diablo, Jesús te liberta. Si estás confundido por el diablo, Jesús trae claridad a tu mente y a tu corazón. Si tienes una conducta errática, una vida desordenada, Jesús la pone en orden. Pero tienes que invitar a Jesús a ser el Señor y el Salvador de tu vida. De ahí depende todo. Amigo, amiga que me escucha aquí o a través de los medios, ese es el mensaje. Los demonios son una realidad en el siglo XXI. Y no importa lo que haya dicho Sócrates, Platón. No importa lo que hayan dicho los filósofos del Renacimiento, de la alta crítica. No importa. No importa. Jesucristo es el Señor y Él es la solución a tu vida. Yo espero que lo entiendas. Que Dios te bendiga. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.